Gairebé tothom coincideix en pensar que la primavera és la millor estació de l'any. Torna el bon temps, els arbres floreixen, la vegetació reneix. Però tots aquells que són al·lèrgics al pol·len potser no pensen el mateix. Al programa d'avui us parlarem sobre les al·lèrgies primaverals. Ens acompanyeu? Alguns tipus de pol·len assoleixen el major grau de concentració en l'ambient durant els mesos compresos entre març i juny. Això provoca que els al·lèrgics a aquests grans microscòpics en pateixin les desagradables conseqüències que poden anar des d'esternuts constants fins a greus dificultats respiratòries. Per saber com fer front a les al·lèrgies primaverals, avui ens trobem amb l'al·lergòleg Agustín Sansosti. El tema de la alergia realmente lo que consiste es en una alteración de las defensas, o sea, una alteración del sistema inmunológico de la persona. Hoy por hoy se dice que el 25% de la población padece algún tipo de alergia y se prevé que en los próximos años esto aumente hasta un 50% de la población. La contaminación tiene que ver de dos maneras en principio, es decir, por un lado lo que es el aumento de las partículas diésel, lo que genera es que los pólenes se agrupen y formen moléculas todavía mucho más agresivas. También es cierto y se está viendo que lo que es el efecto invernadero, o sea, los gases del efecto invernadero lo que hacen es que las plantas polinicen con muchísima más potencia también. La prevención en los pólenes realmente es muy complicada. Lo que sí se puede llegar a intentar es minimizar la exposición. Nosotros sabemos que la polinización ocurre más que nada a primeras horas de la mañana y a últimas horas de la tarde. Por eso si se puede evitar la exposición al aire libre en esos momentos, sería una manera de intentarlo. Dos tipos de tratamiento. Vas a tener lo que es un tratamiento sintomático por un lado. Básicamente son los antihistamínicos, que hay de distinta línea, de distinta generación. Para la raíz del problema es que está lo que es la inmunoterapia. O sea, el tema de vacunación, pero que claro, depende de cada paciente. Y a veces hay pacientes que reúnen condiciones para poder implementarlo y otros pacientes que no. Yo como consejo lo que siempre digo es que si realmente están sospechando que hay una alergia es que consulten. Se puede hacer un estudio y se pueden tirar para adelante tratamientos que por ahí pueden ser más erradicadores de la alergia. Avui hem après que el número d'al·lèrgics al pol·len està augmentant en gran mesura per culpa de la contaminació, que per disminuir els seus efectes cal que evitem sortir de casa a primera i última hora del dia i fer un tractament a base d'antihistamínics. Això és tot. Fins la propera. Fundació Crèdit Andorrà, al servei de les persones.